Bueno, ahí sí está grabando. Entonces, como decíamos, vamos a seguir implementando las operaciones del TDA de lista, que son las siguientes. Fin, que devuelve la posición que sigue a la posición n de una lista. Recuerden que la lista contenía n elementos y podía incluso ser una lista vacía, o sea, no tener ningún elemento dentro, a diferencia, ¿cierto?, de lo que habíamos visto con los arreglos. ¿Ya? Esta forma de estructurar los datos sí nos permite tener una lista vacía. Luego, la siguiente operación es justamente vacía, que nos va a retornar verdadero si la lista que nosotros damos como parámetro está vacía, y falso en caso contrario. Luego, inserta, una de las funciones importantes, ¿cierto?, de ingresar un elemento a esta lista, que va a insertar un elemento X, ¿cierto?, que tipo dato X. Tipo dato, recuerden que dentro de la estructura que nosotros utilizábamos, dentro de las definiciones que teníamos, podía ser cualquier tipo de dato que se cambiaba solo a partir de una macro, que se ingresa ese valor en una posición dada, ¿cierto?, que va a estar dada por el parámetro P, y se va a ingresar en la lista L, ¿sí? O en este caso, como se puede apreciar acá, lista, ¿cierto? El nombre del parámetro es el mismo. Hay que tener una consideración, que si P es el final de la lista, agrega el elemento X al final de la lista. ¿Sí? O sea, si yo le doy el último elemento de esta lista, lo agrego al final. La otra función es localiza, que devuelve la primera posición de X en la lista L. Esto quiere decir que yo busco un elemento, un cierto valor dentro de esta lista. Recordemos que hasta el momento estamos trabajando con estas cajitas que lo único que tienen es un número entero dentro, que es ese tipo dato, y la dirección de memoria del siguiente elemento. Por lo tanto, yo dentro de esta lista, con localiza, lo que quiero hacer es entregar como parámetro un valor, ¿sí?, que puede ser o sea, que es un valor numérico, y esta función me debe entregar la posición donde se encuentra, o la primera vez, en la primera aparición que tiene este elemento dentro de la lista. En caso de que el elemento que yo especifiqué no está en la lista, se devuelve el fin lista, o sea, me devuelve la posición siguiente a n, o n más 1, siendo n la cantidad de elementos de la lista. También existe la función anula, que permite convertir la lista L en una lista vacía, ¿sí?, o eliminar todos los elementos de la lista, y también devuelve el fin lista. La función suprime, que elimina el elemento de la posición P de la lista L, ¿sí? Yo doy un parámetro que en este caso es P, que va a ser una cierta posición dentro de la lista, y suprime se va a encargar de eliminarlo. Recupera, que devuelve el elemento que está en la posición P de la lista L, ¿ya? En este caso, a diferencia de localiza, lo que yo doy es la posición y me devuelve el valor. En localiza, recuerden que yo doy el valor y me devuelve la primera posición en la que esta aparece. Y las funciones de posicionamiento, que serían primero, siguiente y anterior, que devuelven la primera posición de la lista, que es 1, la posición siguiente a una posición P, que se entrega como parámetro, y la posición anterior a P, respectivamente. ¿Ya? Eso sería primero, siguiente y anterior, ¿ya? Donde yo paso una posición como parámetro y me devuelve la posición anterior o siguiente. Pero estas dos últimas funciones deben considerar lo siguiente, que en el caso de que P sea la última posición, devuelve el fin de lista, porque no voy a tener una posición más allá, ¿sí? La regla que se debe cumplir es que la posición P que yo ingreso como parámetro sea mayor o igual a 1 y que sea menor que el fin de lista. Y para el caso de la operación anterior, si yo entrego como parámetro P, P debe cumplir ser mayor a 1 y ser menor o igual al fin de la lista. ¿Ya? Obviamente por posicionamiento, ¿cierto? No puedo devolver una posición que está más allá del fin de la lista, ¿sí? No puedo devolver posiciones anteriores al inicio de la lista. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con estas operaciones de posicionamiento. ¿Ya? Tenemos ya primero, que es simplemente devolver el primer elemento o devolver la posición 1. Y ahora nos vamos a
enfocar en programar siguiente y anterior. ¿Ya? Voy a cambiar un poquito acá. Bueno, a ustedes les pido que tengan a mano el código que subí la semana pasada, ya lo que alcanzamos a implementar la semana pasada, que aparece en el campus virtual en la semana número 5, ¿ya? El código de la clase del día jueves. A partir de ese código vamos a empezar el trabajo hoy día, ¿ya? Por lo que les recomiendo descargarlo, abrirlo, ¿cierto? E ir editándolo junto a mí. El de la clase 9, lo que llamamos lista B1. ¿Ya? Entonces, abrimos nuestro entorno de desarrollo, abrimos nuestros archivos. Vamos a abrir el archivo principal. Vamos a abrir el archivo de estructuras. Vamos a abrir el archivo de cabecera de la librería que estamos creando. Y finalmente el archivo de las implementaciones de las funciones. ¿Ya? Hasta el momento lo que habíamos alcanzado a implementar eran las siguientes operaciones: vacía, primero y fin. Como les dije, hoy día vamos a continuar con las de posicionamiento en un principio y luego vamos a pasar al resto. ¿Ya? Entonces, considerando lo que nos dice la presentación, ¿ya? La función que nos va a devolver el siguiente elemento dentro de una lista, según una posición dada, es la función siguiente. ¿Ya? Esta función es de tipo entero y tiene como parámetros una posición P y una lista L donde buscar. Y lo primero que les voy a mencionar acá, y que ya deberían ustedes, ¿cierto?, ir relacionando, es fíjense en los parámetros que recibe cada una de estas funciones. Voy a ampliar un poquito acá. Fíjense desde el principio los parámetros que maneja estas operaciones del TDA de lista. Si se fijan, todas las operaciones que retornan algún cierto valor a partir de un cierto análisis de la lista, ¿cierto? Se analiza si está vacía, se analiza dónde está el fin, se analiza dónde está la siguiente posición, etcétera, que son las funciones del tipo fin lista, vacía, el localiza. Si se fijan, el parámetro lista es un parámetro por valor, ¿sí? Es una copia de esta lista. En cambio, las funciones que alteran la composición, ¿cierto? O el orden de la lista, por ejemplo, la función inserta o la función anula, que se encargan de insertar un elemento y eliminar todos los elementos de una lista, ustedes ya saben que debe realizarse un paso de parámetros distinto, que en este caso sería por referencia, y en este caso se pasa una variable de tipo referencia. Fíjense que está el ampersand, ¿ya? No está el asterisco indicando un puntero, sino que estoy pasando una referencia, ¿ya? Lo mismo para las siguientes funciones, cuando son simplemente de análisis o de entrega de algún valor, como recupera, primero, siguiente, anterior. Ninguna de estas lleva ampersand, sino que es simplemente un paso de parámetro por valor. Y cuando lleva el ampersand, significa que estoy pasando la referencia o la dirección de memoria y voy a editar lo que aparece ahí. En este caso, suprime, elimina un elemento de la lista que está en una cierta posición.
¿ya? Recuerden que cuando nosotros hacíamos el paso por referencia como tal, o sea, que pasábamos una referencia como parámetro, que era este tipo de dato que lleva un ampersand delante, la única diferencia, o la diferencia más notable que había con pasar un puntero como parámetro, era que cuando yo manipulaba dentro de la función el parámetro, o sea, cuando yo quisiera operar con lista, simplemente cuando paso por referencia voy a utilizar su nombre, solamente el nombre. En cambio, cuando yo como parámetro paso un puntero, lo que debo hacer para utilizar o para editar ciertos valores es utilizar el operador de indirección previo al nombre del puntero. Recuerden que el operador de indirección indicaba el contenido de una cierta dirección de memoria que se almacenaba en una variable de tipo puntero, ¿sí? El contenido a donde apunta el puntero, ¿sí? En referencia, por su parte, simplemente bastaba con utilizar el nombre de la referencia, pues esto ya me indicaba eh, que estoy utilizando una dirección de memoria. ¿Sí? Ese era el único cambio que había. Ya, dicho esto, pasamos como tal a implementar las funciones de posicionamiento. Como les dije, primero ya la tenemos implementada y vamos a ir con siguiente y anterior. Partimos con anterior, ¿ya? Anterior es una función de tipo entero, por lo tanto devuelve un valor entero, que es una posición, que tiene como parámetro una posición que yo entrego y una lista en la cual se va a desplazar, ¿sí? Para entregar esta respuesta. ¿Qué respuesta debe dar? La posición anterior a la posición P, que es la que se entrega por parámetro. Pero debo cumplir que P sea mayor que 1 y menor o igual al fin de lista. ¿Ya? Entonces vamos a programar esa función. Entonces dijimos que la función anterior es una función de tipo entero que tiene dos parámetros, una posición y una lista. Luego ustedes saben que eso va en el archivo de cabecera, ¿sí? En el punto H de la librería. Luego copio esa línea de código, voy al archivo .cpp, que es el de las implementaciones, copio la línea de código, borro el punto y coma, abro y cierro llaves. Bueno, yo tenía la restricción de que P debe ser mayor que 1 y que debe ser menor o igual al fin de lista. ¿Sí? Esa es la restricción que se establece ahí. Para llevarlo a código, ¿cierto? Significa que si estamos fuera de este rango, estaríamos en un error y lo que retornemos debiera no ser una posición eh, posible dentro de la lista. ¿Sí? Manejamos ciertos números negativos o generalmente un 0 para indicar esto. ¿Ya? Entonces, partiendo desde esa base, que una posición va a ser un elemento positivo dentro de una lista, no puede ser negativo en este caso, entonces condicionamos, ¿cierto?, la entrada a esta función. Entonces las preguntas que tenemos que hacer, ¿sí? Porque en este caso son dos, porque estamos acotados, tenemos un límite superior y un límite inferior, van a ser que si P es mayor, ¿cierto? Y aquí ya nos empezamos a apoyar de las funciones que creamos anteriormente, es menor que el fin de lista, perdón, es mayor que el fin de lista, que es una de las condiciones que no se puede o no se debe dar, ¿sí? Porque tiene que ser menor o igual. Y la otra condición, recuerden, doble barra para establecer una compuerta OR, en el que si se cumple cualquiera de las dos, esto va a ser verdadero. ¿Ya? La otra condición sería que P sea menor o igual al, y seguimos utilizando funciones que ya implementamos, al primero de lista. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos condicionado la entrada o el paso de este parámetro. ¿Ya? Si el parámetro que me entregó el usuario, que es P,
es mayor que el fin de lista o es menor o igual al primero, significa que está en un rango que no está permitido para esta función porque no voy a poder entregar un valor anterior. Por lo tanto, si esto resulta ser verdadero, que quiere decir que por lo menos una de las dos se cumplió, se va a ingresar a lo que está dentro de las llaves del if, porque esta condición en general va a ser verdadera y esto se va a cumplir, por lo tanto, ingresa acá. Si eso llega a pasar, significa que estoy fuera del rango, entonces debería indicar un error, ¿cierto? Voy a poner en función anterior, porque la posición no es válida, ¿sí? Y el salto de línea. Y finalmente, como es de tipo entero, lo que voy a hacer es retornar un 0. ¿Ya? Esa posición dentro de la lista no va a ser válida porque la posición que me dieron como parámetro de partida no era válida. ¿Sí? Bueno, también tengo el caso de que el parámetro que me ingresan a través de esta función sea válido, o sea, sea una posición dentro de la lista que cumpla con las condiciones que ya establecimos. Para ese caso, podríamos establecer acá el else, y vamos a retornar lo que efectivamente debe hacer esta función, que es retornar la posición anterior a la posición P. Por lo tanto, esto no tiene mayor complejidad que retornar P-1. ¿Sí? ¿Se entiende? Si alguien no va entendiendo, ¿cierto? Que hay alguna duda con la explicación, recuerden que levantan la mano o a través del chat pueden consultar. ¿Ya? Entonces este sería el caso. En resumen, limitamos la entrada, ¿cierto? Porque tiene que cumplir con un cierto rango de valores, la posición P que me entregan por parámetro. Si es que está fuera de ese rango, imprimo un error y devuelvo un 0. Y si no está dentro de ese rango, significa, o sea, perdón, si está fuera de ese rango, si eso no se cumple, significa que está dentro del rango permitido, por lo tanto devuelvo P-1. ¿Ya? Algo muy similar pasa con siguiente. Vamos a volver acá. Siguiente es una función que también se le pasa a esta posición original, ¿cierto? Y me debe retornar la posición siguiente a la posición que yo entregué como parámetro. Y como condición tiene que P debe ser mayor o igual a 1 y menor que el fin de lista. ¿Ya? ¿Cierto? Cambian ahí la posición del igual, ¿cierto? Ahora puede ser igual a 1, pero no puede ser igual al fin de lista. Porque recuerden que el fin de lista marca la posición siguiente al último elemento de la lista. ¿Ya? Marca donde ya no hay lista. Entonces, también es de tipo entero, ¿sí? Se llama siguiente. Como parámetro recibe una posición P y también tenemos que pasarle la copia de una lista. Copio este prototipo y lo pego acá. Borro llaves y empiezo a escribir. Bueno, similar a lo que hicimos, ¿cierto? Va a cambiar simplemente la posición del igual. Entonces, establezco que la condición es que el P, si P es mayor o igual al fin de lista, o P es menor al primero de lista, lo que va a pasar, o lo que va a ejecutar esta función, va a ser un error. Y también vamos a retornar un 0. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá se establece que si se cumple que P es mayor o igual al fin de lista, recuerden que la condición era que fuera menor, ¿ya? Si se cumple que es igual o mayor,
o es menor que el primero de lista, y lo posible era que fuera igual o mayor, ¿sí? Entonces aquí es simplemente menor. Lo que va a pasar es que está fuera del rango, por lo tanto se imprime un error por pantalla y se retorna un valor 0. Si lo de arriba no se cumple, significa que estoy en el rango permitido, por lo tanto voy a retornar la posición siguiente a la posición que me ingresaron por parámetro, es decir, P más 1. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Si pueden comentar? ¿Ya? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, ahora, antes de... Bueno, vamos a volver acá primero. Lo que primero vamos a hacer de todas estas funciones, porque es la más necesaria, ¿ya? Es la función inserta. ¿Ya? La función inserta, como su nombre lo dice, va a insertar un elemento que va a ser x, que x es el tipo dato, o sea, y tipo dato dijimos que era esta variable de tipo entero, en una posición p de la lista, de una lista L, ¿cierto? Que también se entrega por parámetro. Si P es fin lista, agrega el elemento X al final de la lista, por lo tanto P puede ser, ¿cierto?, mayor o igual a 1 o menor o igual al fin de lista. Ahí, en ese caso, la restricción cambia un poco. ¿Sí? No puedo, ¿a qué va esto? A que no puedo poner, ¿cierto?, un elemento que sea menor al primero, ¿sí?, porque no va a haber elementos negativos, y tampoco el elemento cero, según la definición del TDA, y que tampoco puedo sobrepasar el fin lista. Puede ser fin lista porque ahí se pondría efectivamente en la última posición, pero no puede ir más allá, ¿cierto? No puedo dejar un espacio en blanco entre medio, ¿ya? Eh, mientras busco el cargador del computador, ¿cierto? Se me está acabando la batería, les voy a pedir que comiencen a pensar cómo se podría implementar esto, qué es lo que deben recordar y lo que vamos a repasar de inmediato, que cada uno de los elementos de la lista, que recuerden que los denominamos como nodos, tiene un número entero, que es este tipo dato, y aparte un puntero al siguiente elemento. Por lo tanto, ¿cómo puedo generar esta función inserta a partir de estos parámetros? ¿Qué es lo que yo debiera escribir en la implementación de esta función? ¿Ya? No lo estoy pidiendo como código, sino que simplemente como ideas, como el paso a paso de lo que deberíamos realizar. ¿Ya? Puede ser con palabras. ¿Ya? Me dan un minuto para dejar cargando el computador. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer un pequeño repaso y luego pasamos a implementar la función.
Entonces teníamos que nuestra lista iba a ser este conjunto de nodos que íbamos a poder representar por estas cajitas, en el cual dentro teníamos un tipo dato, ¿sí? Que podríamos llamarle A, y aparte teníamos un puntero a una estructura de tipo nodo que se iba a llamar next o siguiente. ¿Sí? Recordemos que cada uno de estos elementos era llamado un nodo. Por lo tanto, cada uno de los nodos tenía un elemento de tipo entero, que era la información, el valor de que se almacenaba, y tenía la información también de la dirección de memoria del siguiente elemento de la lista. Por lo tanto, esa dirección era la dirección de memoria de este elemento, que también era un nodo, que también dentro tiene un tipo dato y que también tiene un puntero, una estructura de tipo nodo que se llama next. ¿Sí? Por lo tanto, esto lo podíamos ver de esa manera. De esta manera se podían enganchar estas dos cajitas, se podían encadenar estos dos elementos para ir formando una lista. Así, por su parte, también esa dirección de memoria iba a ser la dirección de memoria de este tercer elemento, que también era un nodo, que también tenía un tipo dato dentro y que contaba también con un puntero, una estructura de tipo nodo que se llamaba next, que apuntaba a su vez a un siguiente elemento, y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando yo hablo de listas, lo que contienen estas listas son nodos, que en el caso básico, ¿cierto? Esto puede ser modificado, no es estándar. Tiene información, que es lo que nos interesa guardar, y aparte tiene la información de la posición del siguiente elemento. ¿Ya? Manejando eso, ¿cierto? Y que lista estaba definido como un puntero a un nodo, ¿sí? Era un puntero también a un nodo, por lo tanto era la dirección de memoria del primer elemento de la lista. Nosotros tenemos que crear la función que inserte un elemento dentro de esta lista. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita para partir desde cero, ¿cierto? Imagínense que cuando uno crea una lista, lo que hace es almacenar una dirección de memoria, ¿sí? Porque lista, como les dije, es un puntero, una estructura de tipo nodo que va a guardar una dirección de memoria, ¿sí? Una ADDR, ¿cierto? Que va a ser un número cualquiera. Ese número me va a indicar la dirección donde va a quedar almacenado el primer nodo de esta lista, que va a tener el tipo dato y va a tener el puntero al siguiente elemento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo, pasándole, ¿cierto? Aquí voy a volver a la presentación. ¿Cómo yo, cuando le paso el tipo dato, ¿cierto? La posición y la lista, puedo ingresar ese valor? ¿Sí? O cómo puedo grabar, por decirlo de alguna manera, esta información dentro de la lista que acabo de crear. Ahora hay que pasarlo a código, pero antes necesito las acciones y quiero aquí activar los micrófonos para que vayamos conversando cuál sería el paso a paso, ¿ya? Chicos, yo sé que esto, si ustedes buscan en internet, debe estar hecho. Yo mismo se los voy a compartir una vez que lo terminemos de hacer, ¿ya? No es necesario eh, que lo escriban desde cero, ¿cierto? Pero la idea o lo más importante con lo que se tienen que quedar de esta clase y de estas tres clases es entender la interna de estas funciones, cómo van ejecutando sus acciones, ¿ya? Cómo voy moviéndome a través de los punteros, ¿cierto? Cómo voy editando los campos de la estructura, etc. ¿Ya? Si ustedes logran entender el paso a paso, ¿ya? Van a, sin ningún problema, entender la materia que viene después, que son los otros dos TDA, que funcionan de una manera muy similar, y luego lo que son árboles, ¿ya? Entonces es súper importante que comprendan cómo se hace cada acción, cada operación, perdón, en el paso a paso.
¿Ya? ¿Cuál es la lógica detrás de cada una de las operaciones? ¿Ya? Entonces voy a, como les dije, abrir los micrófonos, vamos a conversar y después lo vamos a programar. Ya. ¿Alguien, alguna idea? Patricio, Nayadet, Javier, Luis. ¿Por dónde partimos? Considerando que tenemos el tipo dato, ¿cierto? La información que queremos guardar, tenemos una posición y tenemos una lista donde vamos a guardar. ¿Alguien con alguna idea? ¿Sí? Todo sirve, así que si alguien... ¿Cómo era, profe? ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cuál sería el paso a paso de la implementación de esta función inserta? ¿Qué habría que hacer de partida con los datos que manejamos? O sea, sabemos que el usuario nos va a entregar un tipo dato, una posición donde quiere ingresar ese tipo dato y la lista donde quiere ingresar. Ahora, ¿cómo sería el paso a paso interno de esta función? Ah, yo creo verificar si la posición es válida primero. Perfecto. Lo primero, y como bien dice ahí en la definición, P, ¿cierto? Tiene que agregar, o puede ser posible agregar, siempre y cuando se mantenga en el rango de mayor o igual a 1 y menor o igual a fin de lista. Entonces, como bien dijo Javier, hay que comprobar que ese rango se cumpla. ¿Sí? Si no se cumple, voy a entregar un mensaje de error por pantalla y por mucho que esta función sea vacía, puedo retornar la ejecución a donde fue llamado, ¿ya? Interrumpir lo que viene después. ¿Ya? Entonces esa sería la primera parte, establecer, o mejor dicho, comprobar que el rango que se establece ahí se cumple. Si es que no se cumple, entonces entrego un error. ¿Ya? Súper, excelente. Luego, ¿qué es lo que debiera hacer? Recorrer la lista Recorrer la lista. Ya, ¿y con qué fin recorro la lista? hasta llegar a la posición en la que queremos insertar el dato. Hasta llegar a la posición en la que queremos insertar el dato. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo podría recorrer esa lista? ¿Cómo qué? ¿Cómo podría recorrer esa lista? ¿Con qué de lo que hemos visto hasta el momento? De todo lo que hemos Ah, visto en el semestre, ¿con qué lo hago? desde el inicio de la lista usando los punteros que tenemos. ¿Ya? ¿Y con qué me ayudo? ¿Cuál es? Porque voy a tener que recorrer n posiciones, ¿cierto? Porque esta lista puede tener 1, 10, 15, 40, lo que sea. ¿No? Con un while. ¿Seguro? Mm, ¿Hay algún o con un for. elemento, alguna Ah, operación que me indique el punto de partida y el punto final de la lista? mm, El el primero y el punto fin. final estaba por un null. Ya, pero el fin de lista me indica una posición. Y la posición, por su parte, también es una cantidad. Así que puedo saber cuántas veces debo moverme. ¿Sí? Eso podría ser una opción. ¿Ya? Ahora, antes de eso, ¿qué es importante hacer? Porque fíjense en los parámetros que tengo. Lo que yo tengo es un tipo dato. ¿Qué es lo que va en las listas? ¿Por qué están compuestas las listas? Por un dato y un puntero. ¿Y eso qué es? Esto aquí es como. En un conjunto, esas dos, ¿cómo se llaman? Ah, un nodo. ¿Un nodo? Nodo. Exacto. Por lo tanto, el usuario, hasta este momento, de los parámetros, ¿cierto? Lo único que me está pasando es el valor entero. Si se fijan, el usuario no me está pasando un nodo, que es lo que yo ubico en la lista.
¿Lo ven? ¿Se fijan? Si el usuario no me está pasando ese nodo, ¿qué creen que tengo que hacer? Crear crear uno. Crear un nodo, exacto. Un nodo va a ser, ¿cierto?, una estructura que nosotros ya tenemos definida y que tiene los dos campos que dijo Javier. De esos dos campos, ya nos están proporcionando uno por parámetro, que es el tipo dato, ¿sí? Por lo tanto ya llené el espacio de esa información, y lo que queda es, ¿cierto?, indicarle cuál es el puntero al siguiente elemento. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer eso? Como dijo bien Javier, voy a tener que recorrer la lista, ¿sí? Y en cierto momento darle el valor, ¿cierto?, de la dirección de memoria a un siguiente elemento, que va a depender de P, que es la posición donde yo quiero insertar el elemento. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a empezar a programar. La función inserta es de tipo vacía. Lo que me pide como parámetro es un tipo dato, me pide un entero que es la posición, y me pide una lista que es donde voy a ingresar la información. Copio eso, pego, borro, abro y cierro llaves. Perfecto. Entonces, lo primero, ver la condición, perdón, el rango, que si P es mayor, la posición en que quiero insertar es mayor al fin de lista, o P es menor que el primero de lista, lo que tengo es un error, porque no puedo insertar elementos, ¿cierto?, en una posición negativa ni en una posición que excede el último elemento de la lista. Entonces, error, función inserta, la posición no es válida. Y como les dije, por mucho que sea vacía, podemos retornar a donde fue llamada. Ahora, lo importante, ¿cierto?, es crear un puntero a un nuevo nodo. ¿Sí? Estamos trabajando con memoria dinámica, nos va a entregar una dirección de memoria donde va a estar ubicado este nuevo nodo. Acabo de crear el nodo, del cual ya tengo en otra parte la información que va a ir dentro de él. En este caso estaríamos hablando de el campo dato, que es donde va el número entero, y eso sería igual a x, que es lo que nos proporcionó el usuario como parámetro. ¿Sí? El campo dato, recuerden que era el campo de tipo dato, ¿sí? Por lo tanto, acá, si me ingresó una X como tipo dato, es lo que va a ir en ese campo. Y la flecha, recuerden por que estamos trabajando con memoria dinámica. Y ahora nos toca insertar. Hay dos posibles lugares de inserción. O sea, hay dos posibles formas de inserción. La primera es que el usuario quiere ingresar este elemento en la primera posición de la lista. Y la siguiente forma, o la siguiente, entre comillas, posición, sería en cualquier otro lado, en cualquier otra parte, luego del primer elemento de la lista. Entonces, si el usuario quiere ingresar su información al primer elemento de la lista, quiere decir que P, que es el parámetro que me ingresó,
es igual al primero de la lista, que recuerden que lo que hacía es devolver un 1, voy a tener una forma de inserción y para todo lo demás en cualquier otra posición se va a hacer de otra forma. ¿Por qué? Porque es justamente lo que dijo Javier, voy a tener que empezar a recorrer la lista. En el primer caso no, ¿sí? En el primer caso, como estoy en la primera posición, no es necesario que yo me desplace, pero si quiero insertar en cualquier otra posición, sí o sí necesito desplazarme para llegar a esa posición, ¿ya? Entonces, o puede ser en el primero, que no necesita que yo me desplace, o puede ser en cualquier otro que sí va a necesitar que me desplace, independiente si es en el segundo, si es en el décimo, etc. ¿Sí? Pero sí o sí voy a necesitar desplazarme. Disculpen. Ya. Si yo quiero posicionar o establecer que este elemento, este nuevo nodo, va a quedar como el primero de la lista, ¿qué significa en cuanto a los punteros? ¿Qué valores deben cambiar? Recuerden que me acaban de pasar lista también como parámetro. Eso es lo que ya hay actualmente en la lista. ¿Alguna idea? Lo podemos ver con un dibujo, yo creo que va a quedar un poquito más claro. Ya. A ver, volviendo a esta idea, ¿cierto? En que cada uno de los nodos era una cajita que tenía una información dentro más la dirección de memoria del siguiente elemento. Lo que siempre tiene que ser importante es esto. Que lista hasta este momento es, digamos, el apodo de un puntero a un nodo. Cuando yo me refiero a lista, lo que estoy hablando es de la dirección de memoria del primer elemento de esta lista. Cuando eso me viene por parámetro, me indica justamente eso, que estoy entregando la dirección de memoria del primer elemento de la lista, como cuando trabajaba con los arreglos. ¿Ya? Entonces, si ahora lo que hice fue, ¿cierto?, crear un nuevo nodo. ¿Sí? Si lo que hice fue crear eso y le di una cierta información, ¿cierto? Después lo que hice fue al campo dato le asigné el valor X que me entregaron por parámetro. Significa que si yo me refiero a n, ¿qué es lo que es? Es la dirección de memoria donde va a estar ubicado este nuevo nodo. ¿Sí? Si yo quiero agregar este elemento como primer elemento de la lista, imagínense que tengo esta lista. ¿Ya? No lo voy a llenar adentro porque ya saben más o menos qué es lo que hay. Entonces, la lista que me están entregando por parámetro es la siguiente. El nodo 123 o con dirección 123, el nodo con dirección 456 y el nodo con dirección 789. Pero cuando el parámetro es lista, lo que en verdad me están entregando es 123. Ahí empieza mi lista. ¿Sí? Yo acá, en mi programa, estoy creando un nuevo nodo que va a tener una dirección 1257, por decir algo, y debe quedar como el primer elemento de la lista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Que esta
debe ser la dirección de lista. Porque cuando yo me refiera a la lista, que lo que hago es referirme a la dirección de memoria del primer elemento, ahora o desde ahora voy a tener que referirme a esa dirección, no a esa, porque ese ya dejó de ser el primer elemento de esta lista. Ahora va a ser este elemento. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Si pueden comentar, o alguien que no haya entendido, que esté un poco perdido, por favor. ¿No? Ya. Entonces, lo que se debe hacer es eso. A la lista, asignarle este nuevo valor, porque desde ahora en adelante, este va a ser el primer elemento, con esa dirección. ¿Ya? Volviendo a la programación. ¿Ya? Si P es el primero de la lista, que quiero insertar en la primera posición, lo que yo voy a hacer es lista, que fue el parámetro que me entregaron, y que recuerden que como lo estoy ingresando o estoy haciendo un paso por referencia, no es necesario el operador de indirección, va a ser igual a n, porque ahora esta dirección de memoria va a ser igual a esa dirección de memoria. ¿Sí? Ese puntero ahora ya no almacena lo que estaba almacenando, sino que almacena la dirección de memoria de este elemento, que por consiguiente se convirtió en el primer elemento de esta lista. Pregunta, y yo creo que aquí ya están visualizando algunos qué problema desencadena esto. ¿Qué pasa con los otros elementos? Porque yo acabo de a lista asignarle un nuevo valor, que es esta dirección de memoria. ¿Pero qué pasó con lo otro? ¿Dónde quedó? ¿Alguna respuesta? ¿Alguien? ¿Ahí dónde? Porque ahora lista cambió el valor. Ahora lista es n. O sea, es el valor que generamos acá. Es esa dirección de memoria. Pero el valor anterior que tenía lista, que fue lo que me entregaron, yo al hacer esta operación lo acabo de perder. No sé cuál era esa dirección de memoria. No sé dónde quedó la lista. ¿Sí? Porque donde estaba esa información, yo acabo de sobreescribirla. Y no tengo de dónde más sacar esa información. ¿Sí? Entonces, para justamente evitar eso, es que antes de todo, de crear el nodo, hay que crear una nueva lista que se va a llamar auxiliar y que va a contener el valor de lista. ¿Sí? Entonces creo una lista, que recuerden que era un puntero a un nodo, que se va a llamar auxiliar y que va a ser igual a lo que contiene lista, que es un puntero a un nodo, o sea, es una dirección de memoria. Por lo tanto, en palabras sencillas, a este puntero le asigno la dirección de memoria que almacena este. Y aquí quedó almacenado el real o el origen, ¿cierto?, de esta lista. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hago esta operación, que lista ahora va a ser n, o va a partir en n, en esa dirección de memoria, lo que me queda hacer es engancharle el resto de la lista. ¿Sí? Vamos a volver al dibujo para que igual lo puedan ver. ¿Ya? Entonces, tengo este nodo que dijimos que tenía 1, 2, 5, 7. Teníamos estos tres nodos que dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Esto era originalmente lista. O sea, lista era igual a 1, 2, 3.
n, cuando yo lo creé, era originalmente 1, 2, 5, 7. Como yo quiero que n sea el primer elemento de esta lista tiene que ser 1, 2, 5, 7. Cuando yo hacía esa actualización, perdía el valor 1, 2, 3, no sabía dónde quedaba. Por lo tanto, antes creé una lista que se va a llamar auxiliar. Perdón, esta lista es con minúscula, para que no nos confundamos. ¿Sí? Creé un auxiliar, que el auxiliar va a ser igual al 1, 2, 3. Entonces, ahora tengo lista con un valor 1, 2, 5, 7, que es eso, y tengo auxiliar, cuyo valor es 1, 2, 3, que es eso, y que aparte, según la información que maneja, incluye a los otros dos. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Encadenar esta nueva lista con este siguiente nodo. ¿Cómo hago eso? Este nuevo nodo tiene un puntero al siguiente elemento. Ese puntero al siguiente elemento debe ser esta dirección de memoria. Y ahí yo voy a poder encadenar este elemento a la lista que se presentó originalmente. Y ahora tengo una lista de 4 elementos, de 4 nodos. ¿Sí? Entonces, la lista original la respaldo en auxiliar. Luego, a lista le modifico el valor de la dirección de memoria donde está el primer elemento, se lo cambio por el nuevo nodo que acabo de crear, y al puntero, al siguiente elemento de ese nodo, yo le doy el valor de la lista antigua. Por lo tanto, 1, 2, 3 ahora pasa a ser el segundo elemento de esta lista y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, creo la lista auxiliar, creo el puntero al nuevo nodo, al campo dato de ese nodo le doy el valor de x, que fue lo que me entregaron por parámetro, y si p es igual al primero de la lista, significa que la lista va a ser igual a n, y que el campo next de la lista va a ser igual a la dirección de memoria que se guardó en auxiliar, que es el valor original de la lista. ¿Sí? ¿Se entiende? Next, recuerden que era ese campo, que es una estructura, o sea, perdón, un puntero a una estructura de tipo nodo. Entonces, de esa manera, podríamos insertar un elemento como el primer elemento de la lista. Cuando no quiero insertar el elemento en el primer elemento de la lista, tengo que recorrer. ¿Sí? Para recorrer, voy a utilizar un ciclo for, cuyo primer valor va a partir en 0, se va a desplazar mientras la posición sea p-2, considerando el valor del final de la lista. Perdón, no el final de la lista, la posición en que yo quiera insertar el valor, y en cada iteración se va a ir agregando uno. En cada una de estas iteraciones, lo que yo debiera hacer es al valor auxiliar asignarle el valor del siguiente elemento. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque cada vez que yo me desplazo o que voy pasando de un elemento a otro, debo actualizar el valor al siguiente elemento, porque es la única manera que yo pueda saber entre qué dos elementos voy a insertar el nuevo elemento. ¿Ya? Parto, ¿cierto?, con i igual a 0. Recuerden que auxiliar es el valor o la dirección de memoria
de la lista original, o sea, es la dirección de memoria del primer elemento. Cuando yo me comienzo a desplazar, auxiliar va a tomar el valor de la misma estructura, ¿cierto? En su campo next, ¿sí? O sea, si manejo esta estructura, que se va a llamar auxiliar, en el campo next tiene el puntero al siguiente elemento, ¿sí? Por lo tanto, voy a ir actualizando ese valor, ¿sí? Voy a apuntar al elemento que corresponde. Y finalmente, n en su campo next, recuerden que n era el nodo que nosotros generamos, va a ser igual al auxiliar next, y el auxiliar next va a ser igual a n. Perdón. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Entonces, teniendo la misma lógica, ¿sí? Y tengo que n es igual a 1, 2, 5, 7 y auxiliar es igual a 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, si yo le ingreso o lo quiero insertar este elemento en una posición P, me tengo que desplazar. ¿Ya? Eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Cuando yo comienzo, ¿sí? Lo primero es establecer cuánto va a ser P. En este caso, dejémoslo como la tercera posición. ¿Ya? Entonces, considerando este ciclo for, en el cual voy a partir en 0, que i va a ser menor a p menos 2, y que se le va a ir sumando 1, voy a asignarle a auxiliar el valor de auxiliar next. ¿Ya? Como i es igual a, bueno, perdón, como p es 3, ¿cierto? I tiene que ser menor que 1. Entonces, significa que cuando i es 0, esto se ejecuta. Por lo tanto, auxiliar va a ser igual a auxiliar next. En la primera iteración, cuando i vale 0, auxiliar cambia su valor y va a ser auxiliar next, que en este caso es 4, 5, 6. ¿Sí? Luego vuelve arriba, se le suma 1 y no cumple ya con la condición. Luego de eso, o sea, perdón, fuera del for, n next es igual a auxiliar next y auxiliar next es igual a n. ¿Ya? N en su campo next va a ser igual a auxiliar next. Esto quiere decir que como auxiliar en este momento es 456, es el campo next de esa dirección de memoria, que en este caso sería 789. ¿Sí? O sea, nnext es igual
a como revisamos arriba, al campo next de 4, 5, 6, que sería 7, 8, 9. Y finalmente, auxiliar next sería igual a n. Auxiliar next, que de momento es, ¿cierto? Auxiliar también sigue siendo 4, 5, 6. Next, que es 7, 8, 9, el mismo campo que acabamos de asignar, se le va a dar el valor de n. O sea, a auxiliar next le vamos a dar el valor de n, que dijimos que era 1, 2, 5, 7. Y rearmando estos bloques, ¿cierto? Vamos a tener el primer bloque, que va a ser 1, 2, 3, que apunta a 4, 5, 6, ¿cierto? Que sería el auxiliar en este caso. El auxiliar next, dijimos que era 1, 2, 5, 7. ¿Sí? Y el n next, porque esto era n, es 7, 8, 9. ¿Sí? Y así pude insertar este elemento en la tercera posición de la lista. ¿Sí? Si se fijan, lo que hice fue desplazarme hasta la posición inmediatamente anterior a la posición que yo quiero, en la que yo quiero insertar el elemento. ¿Qué fue lo que hice en ese caso? Al puntero, al siguiente elemento de esa posición, lo hice apuntar a este nuevo elemento, y el nuevo elemento lo hice apuntar al actual, ¿cierto? Al actual elemento que apunta el nodo donde me posicioné. ¿Sí? En este caso yo me paré en auxiliar, que fue 4, 5, 6. El puntero al siguiente elemento, que en un principio era 7, 8, 9, se lo asigné a este nuevo nodo, ¿sí? al nodo n, y finalmente actualicé el valor de ese nodo 4, 5, 6 a la dirección de memoria de el nodo que estoy insertando. Por lo tanto, quedó inserto en la tercera posición de esta lista. ¿Sí? En palabras sencillas, me desplacé hasta el elemento inmediatamente anterior, hice que el nuevo nodo que creé apuntara al mismo nodo que está apuntando ese elemento donde me posicioné, y finalmente en el elemento donde me posicioné lo hice apuntar al nuevo nodo. Por lo tanto, quedó enganchada la lista en ambos lados. ¿Sí? No hubo pérdida de elementos y la posición, la inserción en esa posición fue correcta. ¿Se entiende? Por favor, ¿alguna duda si es que hay? ¿No? Ya. Seguimos entonces. Aquí está la función inserta del TDA de lista. ¿Ya? Resumiendo, finalmente, comprobamos que esté en el rango, creamos una lista auxiliar para que no se nos pierda la lista en caso de que queramos insertarla en el primer elemento, creamos un nuevo nodo, al cual le damos inmediatamente el valor que nos dieron por parámetro, y teníamos dos casos. En el caso de que yo quisiera insertarlo como primer elemento, lo único que tenía que hacer era a la lista que me dieron darle el valor del nuevo elemento que creé, y al puntero al siguiente elemento de ese elemento iba a darle la lista auxiliar, que era la que contenía la dirección de memoria original del primer elemento. Si no quería insertarlo en el primero, significaba que quería insertarlo en cualquier otra parte, por lo tanto iba a tener que sí o sí recorrer la lista. Para eso ocupaba un ciclo for, en el cual iba actualizando el valor del puntero al siguiente elemento, ¿sí? A medida que me desplazo, ese puntero iba cambiando, y finalmente al nodo que creé,
en su puntero al siguiente elemento le asigno el puntero al siguiente elemento del nodo en el cual me posicioné, y finalmente al nodo en el cual me posicioné, su puntero al siguiente elemento lo establezco como la dirección de memoria del nodo que creé. Y en ese caso, o para ese caso, queda enganchado en ambos lados esta lista. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Nos falta una función para poder ya probar la lista, ¿ya? Para poder programarlo, hacer nuestro primer programa con una lista, ¿ya? Y esa función es la función recupera. Vamos a establecer acá la función recupera. Recupera es una función que es de tipo dato, que recuerden que es esta macro que podía variar, que va a necesitar un parámetro de una posición y una lista para funcionar. Que es lo que hace devolver el elemento que está en la posición P de una lista L. ¿Ya? Entonces simplemente recorrer la lista, ir al elemento y devolver el dato de tipo, el campo de tipo dato que tiene el nodo en el cual me posicioné. ¿Ya? ¿Cómo se vería eso en programación? Siguiéndolo paso a paso. Lo primero, recuerden el prototipo, que es de tipo dato. La función se llama recupera, es de tipo entero, o sea, perdón, tiene un parámetro de tipo entero que es la posición del elemento que yo quiero conocer su valor, y simplemente le paso una copia de la lista. ¿Sí? Como simplemente necesito los valores y no editarla, simplemente paso por valor. Luego creo la implementación. Bueno, como bien les dije, lo que hace recupera es entregar el valor numérico que está almacenado en el tipo dato, en el campo tipo dato de cada uno de estos nodos, de la posición P de una lista. Por lo tanto, para realizar eso, sí o sí voy a necesitar un for. En este caso va a empezar desde 1, porque 1 es el primer elemento de una lista, ¿sí? O también podría ser igual al primero de la lista. Se va a ejecutar mientras 1 sea menor que P, y en cada iteración se le va a sumar 1. ¿Qué realizo en ese recorrido? Lo mismo que realicé anteriormente, ir actualizando el puntero al siguiente elemento que manejo. En este caso, puedo utilizar lista, porque recuerden que como es paso por valor, la edición que haga acá adentro no va a afectar afuera. Le asigno el valor de lista next. ¿Sí? Como lista es una dirección de memoria de un nodo, y ese nodo tiene un campo, un siguiente elemento, de una dirección de memoria un siguiente elemento, puedo ir actualizando esa dirección de memoria o igualarla, asignarle el valor que tiene el campo next de esa dirección de memoria. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo me desplace, voy actualizando el valor, por lo tanto voy a ir apuntando al siguiente elemento de la lista, hasta que llegue al elemento P. ¿Sí? Una vez que ya hice todo ese recorrido, lo único que debo hacer es retornar el campo numérico de ese nodo, que en este caso es dato. Recuerden que la estructura dato, la estructura nodo tenía el campo dato que era de tipo dato, y es justamente el tipo de dato que se ocupa en esta función. Entonces, establezco una posición a la cual llegar, genero un ciclo para ir desplazándome, voy actualizando el valor de lista al puntero al siguiente elemento, uno tras otro, hasta que llegue, y finalmente devuelvo el campo dato de lista, que es una dirección de memoria de un nodo que tiene este campo dentro de su estructura. ¿Sí? Y en ese caso puedo recuperar o saber el valor que hay en una cierta posición de la lista.
¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ahora los voy a dejar con un desafío, ¿ya? 5 a 10 minutos, para que generen una función que haga lo siguiente. Aquí les voy a dejar el prototipo. Tiene que ser de tipo vacía. Y bueno, su nombre va a indicar qué es lo que hace. Va a imprimir la lista que yo le pase. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Generar la función, la implementación de esta función. A agrandar acá. De esta función, en el cual yo le paso una lista y por pantalla se imprimen todos los valores que hay dentro de la lista. ¿Ya? Los valores, recuerden que son los tipos datos. ¿Sí? Le paso una lista y me imprime por pantalla todos los valores que hay en la lista. ¿Ya? Entonces, 5 minutos los dejo trabajando solos y lo resolvemos en conjunto. ¿Ya? Les voy a dejar ahí la pantalla compartida.
Ya. ¿Cómo van? ¿Alguien tiene listo el programa? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? Si pudiera compartirlo. ¿Sí? Patricio, Naya, Luis, Javier. La idea no es necesario que esté completamente hecho, las ideas también sirven. ¿Qué se les ocurre? ¿Algo? ¿Alguna idea? Bueno, lo que se requiere para esta función es que recorra la lista e imprima los valores que hay en cada uno de los elementos, en cada uno de los nodos. Por lo tanto, vamos a hacer un ciclo for, ¿cierto? Que va a empezar en el primero de esa lista, que va a tener como condición de término el fin de la lista. Y finalmente la actualización va a ser, la podemos plantear como el siguiente de la lista. ¿Sí? Entonces, una variable contadora que parte en el primero, que recuerden que es 1, que se ejecuta mientras sea menor que el fin de lista, que es la posición n+1, y que su condición de actualización va a ser que le voy a asignar el valor siguiente de la posición anterior. ¿Sí? Eso se va a ir sumando 1. ¿Ya? Aquí cabe destacar que esto podría haber sido igual el primero de lista, y en ese caso aquí era P-1. ¿Sí? En esto para insertar. ¿Sí? Era P-2 porque partía en 0. En este caso, como parte en 1, puede ser -1. ¿Ya? Siguiendo con el for, ¿qué es lo que debería hacer en cada una de las iteraciones? Imprimir por pantalla el valor numérico de cada uno de los nodos. Ese valor numérico lo voy a almacenar en un tipo dato, que le voy a poner dato, y le voy a asignar el valor que me entregue la función recupera, que recuerden que me entregaba el valor numérico de una cierta posición, ¿sí? ¿De qué posición? De la posición I, porque como estoy en un bucle voy a aprovechar eso, y en la lista que me entregaron como parámetro. Y finalmente voy a imprimir por pantalla este valor de tipo entero, que está almacenado en datos. ¿Sí? Entonces imprime lista, simplemente recorre la lista aprovechando las funciones que ya implementamos, que son desde el primero hasta una posición antes del fin, y con actualización siguiente, y que extrae la información con la función recupera, y luego imprime por pantalla datos. ¿Sí? Está incluida la función estándar de entrada y salida, por lo tanto printf va a poder funcionar. ¿Ya? Entonces, vamos a crear nuestra primera lista. Y
ver, esto es CD listo. Un poco lento, chicos, disculpen. Y aquí está. Ya. Bueno, entonces tengo la carpeta de mi proyecto y están, pueden ver todos mis archivos que tengo en la carpeta. Recuerden que compilaba con make. Me dice que no hay targets. Voy a abrir el... Claro, no estaba hecho. ¿Ya? Entonces, para recordar, el makefile lo que hacía era compilar los archivos .cpp y después generábamos el archivo ejecutable a partir de los archivos objeto resultado de las compilaciones anteriores. ¿Ya? Le voy a agregar aquí un par de cositas, que es eliminar los archivos con extensión .o, que en este caso serían estos dos, y finalmente que ejecute inmediatamente el ejecutable. ¿Ya? Y ahora sí que puedo compilar. Ya. Hay un error acá. ¿Qué falta? Incluir la librería lista acá. Lista struct, recuerden que debe ser incluida en el archivo de cabecera de la librería. En el de las implementaciones tiene que ir siempre el de cabecera y cualquier otra librería que se necesite para que estas funciones se puedan ejecutar de manera correcta, y en el main incluir simplemente la librería. Ya, ahora sí, pensé que eso estaba hecho, pero hicimos solamente la implementación en la semana pasada. Ya, ahí aparece. Ya está el ejecutable. Se ejecutó, ¿cierto? Se compiló sin ningún error, se ejecutó, y obviamente como lo único que hice fue definir una lista, ¿cierto? No generó ningún error, ¿cierto? Y no generó tampoco ninguna impresión por pantalla. Ahora vamos a empezar a insertar elementos a la lista. ¿Ya? Recuerden que tenemos la función inserta, que lo que nos pedía era el tipo dato que queremos imprimir, o que queremos guardar, mejor dicho, la posición y la lista. Entonces, inserta nos va a pedir un número, voy a poner un 8, nos va a pedir una posición, voy a poner la primera posición, y nos pide una lista que en este caso sería A. ¿Sí? Voy a insertar otro par de elementos. ¿Ya? Entonces tengo que voy a insertar los elementos 8, 15, 24 y 2 en las posiciones 1, 2, 3 y 4 respectivamente. ¿Sí? Y lo último que quiero hacer es imprimir la lista que acabo de crear. ¿Ya? Voy a compilar. Perdón, no guardé. Ahora sí. ¿Ya? Función vacía. ¿Ya? Aquí hay algún problema. Denme un segundo, chicos. Ya. Lo vamos a sacar. Ya. En la función vacía yo le había puesto un printf, ¿ya? Para que nos indicara que se ejecutaba, ¿ya? Obviamente, como hay varias consultas, si se fijan en varias de las funciones que se ocupan, ya se consultaba mucho la función, por lo tanto se llena de impresiones por pantalla. ¿Ya? Entonces borré eso para que no apareciera
impreso por pantalla función vacía todo el rato, ¿ya? Pero hay algo que me gustaría mencionarle y que lo vamos a revisar la próxima clase, que es justamente esto. Fíjense que creé una lista que se llama A, luego inserté estos 4 elementos, ¿ya? Que recuerden que es el número que yo quiero guardar, la posición y la lista donde lo quiero guardar, nada más que eso, uno tras otro, y finalmente imprimí la lista A. Ahora, si esto yo lo compilo y lo ejecuto, fíjense lo que pasa. Me dice que hay un error, ¿cierto? Un segmentation fault, un error de segmentación, que lo vamos a revisar o vamos a ver el por qué en la próxima clase, ¿ya? Si pueden averiguar algo sobre el segmentation fault, qué es específicamente, les pido que lo hagan ya de aquí al jueves, ya saber más o menos qué es lo que es y lo vamos a revisar ese día, ¿ya? De momento, lo único que les puedo decir es que el cambio que hay que hacer es a la lista asignarle el valor null, ¿cierto? O valor nulo. Y si yo ahora vuelvo a ejecutar, ¿cierto? A compilar y ejecutar, fíjense que por pantalla aparecen los elementos que yo establecí en esta lista. 8, 15, 24 y 2. ¿Sí? Que son los mismos que aparecen acá. Entonces ya puedo insertar elementos y puedo imprimir la lista. Si puedo imprimir la lista, eso quiere decir que puedo, ¿cierto?, recuperar los elementos o saber qué valor tienen dentro dada una cierta posición. Entonces puedo insertar y puedo recuperar y por lo tanto imprimir los valores de la lista. ¿Ya? ¿Qué nos queda entonces para el día jueves? Lo que respecta a la eliminación de elementos, ¿ya? Así como yo puedo ingresar valores a esta lista, puedo también eliminarlos. Y la forma de eliminación, como podrán imaginar, no es muy distinta a la de insertar, así que simplemente voy a tener que modificar los punteros, ¿ya? Para poder sacar de esta cadena un elemento, ¿ya? Son 3 funciones que nos quedan, las vamos a ver el día jueves, y también vamos a revisar este error que se produce al no darle este valor inicial, ¿ya? Así que si no hay alguna duda con lo que acabamos de revisar, dejamos la clase hasta acá. No sé si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro. El trabajo a partir de ahora va a ser de esta manera. Siempre voy a definir una lista, voy a insertar o eliminar elementos, voy a imprimir una lista y voy a eliminar elementos, ¿ya? Así se ocupa dentro de un programa principal. ¿Cuál es la ganancia de utilizar un TDA? Que en este momento la información que yo estoy ingresando es un entero, pero podría ser otro tipo de dato si yo lo cambio en la estructura, ¿cierto? Si acá yo pusiera cliente, ¿cierto? Sería distinto, ¿ya? Y le podríamos dar otras utilidades. ¿Ya? ¿Con alguna consulta? ¿No hay algo que no haya quedado claro? ¿No? Ya, perfecto. Bueno, entonces dejamos la clase de hoy día hasta acá. Como siempre, en un rato más va a estar el video disponible. La presentación ya está. Y también les voy a compartir el código actualizado de la implementación del TDA. ¿Ya? Así que eso, nos vemos chicos, que estén bien, cuídense y estamos en contacto. Recuerden que la tarea es hasta el día viernes, ¿ya? Si alguien la tiene antes, también puede enviarla y considerar que después de eso comienza a regir la penalización. ¿Ya? Eso, saludos, que estén bien, cuídense. Chao, chao.